Estamos llamados a la obediencia de Dios. Es importante reflexionar a la luz de la verdad. La palabra es poderosa. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Recuerda que vives el presente y mañana puede ser demasiado tarde. El poder de la palabra. A continuación, el poder de la palabra, con el hermano Andrés Lozano. El poder de la palabra. Reflexionemos y actuemos ya. Esta noche vamos a pedir a Dios que nos aumente la fe. Y hoy he querido que reflexionemos en un gran personaje. Ya todos conocemos de Abraham. Abraham, un gran personaje que nosotros conocemos de él, su proeza grande de ser el padre de la fe, el primer patriarca dentro del pueblo judío, y que va a marcar para que de esa manera pueda tener el mismo pueblo, el pueblo hebreo, una gran generación de ese pueblo de Dios que se va a multiplicar. En Abraham, Dios fortalece su pueblo, su comunidad, su gente. Y es a partir de Abraham que él va a ir dando a conocer quiénes serán sus preferidos en la historia de la humanidad, este pueblo hebreo. ¿Cómo llega ese pueblo de Dios a ser tan grande? Pues es a través de un acto de fe. Pero ese acto de fe es impulsado por Dios, hecho que tú tienes que tomar muy en cuenta, porque lo que nosotros somos y tenemos es gracias a Dios. Dios toma siempre la primera iniciativa para que nosotros nos acerquemos a Él. Y hoy quiero decirles a ustedes que una de las cosas que tenemos que tener claro todos los misioneros de Jesús, o todos los cristianos católicos que nos comprometemos en el trabajo, es que Dios nos escoge. Dios es que prefiere a nosotros para ese trabajo. Nosotros caminamos conforme aún sí que le hemos dado a Dios, pero Él fue el primero, Él fue primero que nos llama. Él es el que toma la iniciativa de amarnos, y nosotros nos toca nada más corresponder a su amor, pero es Dios el primero. Así que guárdate en la mente que si Dios te llama, tú acudes. De todas maneras, el trabajo, lo que vamos a hacer, todo depende de Dios. Y hay responsabilidades en el trabajo que uno las va asumiendo conforme lo ven a uno trabajar, lo ven a uno funcionar, le ven un talento, pero al final es Dios el que decide lo que tú eres, lo que yo soy en este sentido. Pero depende del sí de Abraham. Jesucristo, cuando llama a sus discípulos, les dice: vengan, síganme. Ellos toman la iniciativa y lo siguen. Nosotros, cada uno de nosotros, hemos tomado también esa iniciativa. Al amor de Dios le hemos correspondido perseverando, le hemos correspondido comprometiéndoles, le hemos correspondido trabajando para Él, le hemos correspondido perteneciendo
con compromisos en la iglesia, eso es muy bueno. Pero ¿a dónde Dios nos lleva? Dios durante la historia de cada uno de nosotros va a ir retándonos. Pero hay un momento en que uno en esos retos se siente no capacitado y muchas veces Dios quiere más de nosotros porque es Él el que se pone primero para decirnos: aquí estoy yo, conmigo tú lo vas a lograr. Pero nosotros consideramos no ser las personas indicadas, entonces siempre nos toca echar un paso hacia atrás. Muchos han echado 2 pasos, retroceder al ayer, y hoy estamos quizás fríos por falta de compromiso, y lo peor es que hemos olvidado esa promesa de parte del Señor. Yo he querido, a través de este gran personaje, que nosotros meditemos cuál fue de verdad el llamado de Él, cuál fue el compromiso de Dios con Él y en qué adversidades Él se tuvo que encontrar. Vamos a ir al libro del Génesis, que es el primer libro donde empieza Dios a mostrarnos en estos libros, especialmente en el Pentateuco, cuál es y cómo será el caminar de este pueblo. Dios está siempre con nosotros, como estuvo con Abraham. Y en el Génesis, en el capítulo 12, ahí empieza la historia de este gran hombre. Yahvé, dice la palabra, le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria. Versículo 1 del capítulo 12 del Génesis. Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú también una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó pues Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Llegaron a Canaán. Y Abraham atravesó ese país hasta el lugar sagrado de Siquem, hasta la encina de Moré. Por entonces los cananeos en el país estaban. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces él edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. De ahí pasó a la montaña al oriente de Betel y desplegó su tienda entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham fue desplazándose por acampadas hasta Negev. Vamos a quedarnos ahí. Palabra de Dios. Dios está invitando a un hombre mayor
a emprender un camino que no es seguro según los ojos de Abraham y los ojos de los hombres. Pero ¿qué es lo que busca Dios en Abraham? Una gran descendencia. Lo que Él quiere es que su nombre quede escrito para que se conozca en generaciones un hombre de gran fe como es Abraham. Y una de las iniciativas que Dios tiene es quitarle lo bueno que tiene para darle algo mejor. Hecho que nosotros no logramos comprender humanamente. Yo estoy bien, ¿por qué he de emprender un nuevo camino si yo estoy bien humanamente? Y la gran mayoría de nosotros, Dios ha establecido un plan perfecto para que Él sea conocido, sea engrandecido, sea Dios. Pero muchas veces nosotros, por las comodidades que ya tenemos, siempre decimos, no lo voy a hacer, no me voy a emprender en ese camino. Y seguimos quizás bien, pudiendo estar mejor con el Señor. Algo que nosotros tenemos que entender es que yo puedo pasar de estar bien para mejor si lo que a mí me asegura que estaré mejor es la palabra de Dios. Esto no se trata de las palabras de los hombres, porque muchas veces nosotros nos equivocamos. Yo conozco personas que son gente de fe y que han logrado grandes cosas de fe, que cuando se encuentra con un hermano misionero, un hermano católico, le siembra tanto la fe que le dice, hace un acto, deja de hacer eso y hace esto. Y el hermano dice, lo voy a hacer. Pero lo que está haciendo es obedecer al hermano, no a Dios. Y uno de los requisitos para que Dios haga cumplimiento de cosas mejores en nosotros es que Él tiene que dirigir su palabra a nosotros, no nadie más. Es decir, no otra persona, no otro hermano, sino Dios tiene que decirnos. Esto se parecería a vocaciones sacerdotales, por ejemplo, de una madre que no haya que hacer con su hijo y lo quiere convencer para que se meta al seminario, y lo obliga y lo tiene ahí. Al final es algo bueno que uno piensa que va a venir, pero es que al joven de quien tiene que venir la llamada no es de su madre ni de su padre, sino del Señor. Y así nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros. Gente que ve nuestro talento y nos dice, tú deberías de pedir permiso para que te den permiso de poder cantar, de poder predicar, de poder ir a orar, de poder hacer estas cosas, porque tienes la capacidad y tú los puedes. Entonces al hermano se le está orientando en algo bueno que puede hacer, en algo mejor que puede hacer. Pero esas son las palabras de los hombres. Y hoy quiero decirles a ustedes que todo lo bueno puede ser mejor siempre y cuando lo que nosotros lo hagamos sea acorde a la voluntad y a la palabra de Dios, no a la palabra de los hombres. Es decir, hay ocasiones en que son los hombres, y ahí tenemos que tener el discernimiento, porque Abraham puede muy bien establecer que es Dios que le está hablando, y por eso lo va a hacer. Pero hoy quiero que tú medites si las acciones que tú estás haciendo creyendo que es lo mejor son acciones de hombres, es decir, humanas,
o es la palabra de Dios que te está confirmando. Personas, hermanos, que se enojan porque los hermanos dicen que tienen la capacidad y que lo pueden hacer y que lo convencen y que lo dicen, pero a la hora de ejercer algo siempre ponen a otro, por ejemplo, y se enojan. Habrá que ponernos a pensar si son las palabras de los hombres las que nos motivan o es la palabra de Dios. Para pasar de algo bueno a algo mejor tenemos que tener la confirmación, y la confirmación solo se da a través de la palabra. ¿Pero la palabra de quién? La palabra de Dios. Abraham escucha la palabra de Dios, está bien, y Dios le está diciendo que puede estar mejor. Ya está viejo, no tiene una generación grande. Es más, el Génesis nos presenta que toma a su esposa y, oiga muy bien, a su sobrino Lot. No dice hijos, no dice nietos, dice sobrino. Pero Dios le está haciendo una promesa de irse a Canaán, y al mismo tiempo Él le va a dar una gran bendición, y es que va a haber gran generación en Él. ¿Cómo? Si Él está viejo. En algo de lo que están de acuerdo los biblistas es que de verdad Él estaba anciano, y de verdad su esposa llamada Sara están muy ancianos. Y llega una promesa de parte de Dios que le dice que Él va a ser padre de mucha generación, al punto tal que más adelante, cuando ustedes lean el capítulo 13, el capítulo 14 y el capítulo 15, ustedes se van a dar cuenta cómo es que Dios le empieza a dar a este hombre algunas iniciativas de ver esa visión que tiene. Hay que tomar muy en cuenta que Abraham toma esa iniciativa de hacerlo con la confianza puesta en Dios, no en nosotros, y camina en lo que Dios le está ofreciendo. Toma lo que tiene y se va para el lugar donde Dios va a estar sobre todo llevándolo. Más adelante, la palabra de Dios nos cuenta que Abraham se hace acompañar, aparte de su esposa, de criadas que están con él. Y la esposa, siendo vieja, tiene una fabulosa idea. Ella, siendo vieja, decide que una de las criadas de mayor confianza se embarace de su esposo, para que a través de ese embarazo, y cuando nazca ese niño que llevó el nombre de Ismael, a través de Ismael puedan llegar las generaciones que Dios le había prometido. A lo que Abraham está de acuerdo. Si él promete una descendencia, tú no puedes, y yo, aunque esté viejo, medio puedo, pero la criada puede, hay que hacerlo. Y la criada queda embarazada y nace un hijo llamado Ismael. Nosotros podemos entonces meditar y reflexionar que esa es el resultado de lo que Dios había prometido. Muchas veces a nosotros nos pasa algo, y eso es normal a la luz de la palabra, y es que ante una promesa de Dios
nosotros siempre nos gusta ser adelantados. Al cómo que le corresponde a Dios, a nosotros nos gusta meternos en ese cómo. Y Dios a nosotros nos hace una promesa a través de la palabra. Y nosotros sabemos que no es todavía el milagro que yo estoy esperando, pero le voy a dar una ayudita a Dios. Y al final, quizás lo que hemos emprendido, nos damos cuenta que no es de Dios, sino yo estoy poniendo de mi parte. ¿Cómo se da eso? Hay ocasiones en que Dios a nosotros nos muestra un cambio de trabajo. Y nosotros tenemos la promesa de Dios que cuando nosotros vamos a tener un nuevo trabajo, primero vamos a estar mejor económicamente. Y en segundo lugar, lo importante del trabajo no es tanto lo que yo gano, sino que tenga permiso para yo poder servirle al Señor. Y que de esa manera yo pueda tener tiempo para servirle a Dios y tener un buen trabajo. El aumento a mí no me interesa. Y yo conozco misioneros de Jesús que su fin fundamental después de un retiro por sus llagas es el servicio a Dios. Pero en el camino se encuentran con oportunidades de estar mejor. Y ven que es Dios que les presenta una nueva oportunidad, donde van a salir de sus apuros económicos, porque van a ganar más. Pero el horario no les va a permitir perseverar. Pero es que yo estoy seguro que esto es porque Dios a mí me quiso bendecir, me dio una promesa y yo creo, y nos adelantamos. ¿Y qué hace la persona? Dice, bueno, le voy a ayudar a Dios y voy a aceptar, voy a renunciar donde estoy, acepto y sigo. A esta altura tienen una mejor situación económica. Pero hoy la palabra del Señor dice: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde tu alma? Tengo una mejor condición, pero estoy frío, me he alejado de Dios, ya no quiero perseverar, ya no voy a estar. Económicamente puedo estar mejor. Y entonces nosotros nos vamos adelantando a la promesa de Dios, como lo hizo hoy la esposa Sara, Abraham, Sarai. Creo que esto se va a dar de esta manera, hagámoslo. Y como estaban viejos, se tuvieron que apresurar. La gran mayoría de nosotros siempre andamos así precisos, y se nos olvida esperar, hermano y hermana, un poquitito más. Posteriormente viene otra, la palabra de Dios en cumplimiento. Ya Ismael pues nace, y a Dios se le ocurre la fabulosa idea de sorprender a Abraham. Vamos a ir al capítulo 15. Después de estos sucesos, versículo 1, fue dirigida la palabra a Yahvé, de Yahvé a Abraham en visión en estos términos: no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Dijo Abraham: mi Señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy yo sin hijos? Dijo Abraham: no me has dado descendencia, y un criado de mi casa me va a heredar. Pero Yahvé le dijo: no te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándolo afuera le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo:
así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, el cual le contó con justicia. Y le dijo: yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en propiedad. Él dijo: mi Señor Yahvé, ¿en qué conoceré que es mía? Le contestó: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó él todas las cosas y partiéndolas por en medio puso cada mitad enfrente una de la otra. Los pájaros no los partió. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham la espantó. Dios está haciendo una alianza perfecta con Abraham. Ante la preocupación que tiene de una promesa de parte de Dios, pero él en el fondo tiene el anhelo profundo de que se le va a dar cumplimiento a su promesa. ¿Cuántos de nosotros estamos a la espera de bendiciones de parte de Dios? Y en vez de seguir viendo, de ver nosotros las bendiciones, lo que estamos en realidad observando es que falta para que se dé. Y no las podemos contar, no podemos decir, no podemos hablar. Y esa promesa muchas veces lo que nos causa a nosotros es decepción, porque no vemos que se cumple, no vemos que se da. Dios por segunda vez le está confirmando a Abraham. Hoy lo saca y hoy le dice: agarra esos animales y vamos a hacer un pacto. Ese sacrificio lo que significa es un pacto. Es decir, tú permanece conmigo y conmigo tú vas a tener mucha más heredad, no te preocupes. Y de esa manera es que Dios empieza a caminar con Abraham. Pero Abraham no sabe esperar y nace su primer hijo, que no es hijo de su esposa. En esta oportunidad yo he querido leer para que se den cuenta qué le dice a Dios. ¿Cómo es posible que yo le vaya a dar en heredad todo lo que yo tengo a mi sobrino, a alguien que es mi trabajador? Y luego, ya después de esto, Abraham quiere acelerar las cosas. Y viene su hijo Ismael. Después viene la promesa hecha realidad. Dios le habla a Abraham y le dice que su esposa, a pesar de ser una ya señora mayor, va a quedar embarazada. Y dice la palabra que Abraham se puso a reírse y le dijo: si mi mujer ya es una vieja, una mujer mayor. Y Dios le confirma que va a ser de esa manera. Pasada la historia, y ustedes lo van a notar también bíblicamente cuando le estudien los otros capítulos, llegan a la casa de Abraham y de Sarai 2 visitantes. Y estos 2 visitantes se hospedan en la casa de ellos. Y al terminar, el día siguiente de partir en agradecimiento, sacan una promesa. Y la promesa que sacan le dicen a Abraham que en el otro año, cuando ellos regresen, su esposa Sara va a tener y va a dar a luz un hijo. Y dice la palabra que su esposa Sara estaba escondida, escuchando lo que los hombres le decían. Y dice la palabra que también ella se ríe, allá en la oscuridad, o escuchando ella. Y derramó una frase poderosa que la Biblia a nosotros nos narra ya en el capítulo 18, versículo 14. Aquí aparece por primera vez lo que nosotros hemos escuchado en San Lucas 1:37. Le dicen a Abraham:
¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Se acuerdan que el ángel Gabriel a la Virgen María, la frase clave de la cual le hizo a ella activarse en la fe fue: porque para Dios nada es imposible? Aquí la frase es igual. Abraham y a su esposa Sara, estos hombres están confirmándole delante de su situación humana que nada es imposible para Dios. Y queda embarazada Sara en ese tiempo. Y tiempo posterior nace su hijo, y su hijo se llama Isaac. Y a partir de Isaac viene la continuidad de la descendencia del pueblo de Dios. Pero qué curioso que a Dios le encantan las cosas grandes a partir de acciones de fe. Y ahí es donde nosotros tenemos que caminar pensando que las acciones de fe son importantes. Es que somos nosotros los que nos hemos quizás frenado ante la bendición. Conozco a un joven en esa comunidad que es servidor, lo he visto viviendo el retiro, por sus llagas ya perseveró, y en esta ocasión estaba sirviendo en el retiro de Caminando sobre las Aguas. El domingo, cuando yo iba a dar el tema de Caminando sobre las Aguas del retiro, llegó delante de mí y me dice: hermano Andrés, párese enfrente de mí y míreme. Yo siempre tuve pena de verlo a los ojos, siempre. Siempre que platicamos, siempre que hablamos, siempre que estuvimos, yo no le dirigía la mirada, por pena, pero el de pena era yo. Ya que él tiene una enfermedad, estrabismo. Es decir, que cuando él hablaba conmigo o quería hablar conmigo, el punto negrito que nosotros tenemos lo tenía en la parte interna de los ojos, ambos ojos. De tal manera que cuando yo hablaba con él, si lo veía a los ojos, a mí me causaba una molestia humana. Y es que me daba pena a mí, no digo yo a él como es, ¿verdad? Eso que él tiene es un padecimiento desde su niñez. Y el domingo no lo vi a los ojos, lo abracé, seguí hablando con él, viendo para abajo como yo lo había hecho todas las veces. Y me dice: míreme a los ojos. Y yo le dije: sí, ya te voy a ver. ¿Y qué me querés contar? Hermano, que me mire a los ojos. Y yo le decía: ya te voy a ver. Y él me dice: hermano, míreme. Y yo le dije: sí, pero yo seguí platicando. Si no me mira, entonces no hay razón de que hablemos. Y yo lo vi. Y cuando lo vi, sentí un gozo, una presencia de Dios tan grande que yo empecé a llorar. Y me dijo: ¿acaso hay algo imposible para Dios? Me contó su testimonio. Él, escuchando las predicaciones de fe que damos los misioneros de Jesús, comprende que su situación con la cual él ha nacido y siempre ha sido así, puede ser curada por Dios. Entonces le pide a Dios ser sanado y lo anota en un papelito, la petición, pone la fecha de cuándo fue. Pasó un año y él siguió perseverando. Pasó otro medio año y él siguió perseverando y esperando. Y esperando. El cómo siempre le corresponde a Dios. Nosotros no sabemos esperar, y esa desesperación
nos lleva muchas veces a fracasos espirituales. Me comenta que su mamá padeciendo cáncer y no teniendo hermanos que cuiden a su mamá. Mire, eso es tremendo, porque él tiene hermanos. Su mamá está hospitalizada por esa enfermedad, pero él es el único que tiene el deseo y la iniciativa de irla a ver. No todos los hijos son así de esa entrega. Hermano Andrés, en la comunidad a mí me han enseñado que para yo recibir bendición tengo que hacer por el otro lo que Dios está haciendo conmigo. Hay que bendecir para ser bendecido. Yo estoy enfermo, he pedido una sanación, pero no viene a mí, pero eso no quiere decir que yo no lo vaya a hacer. Y yo recuerdo que en mí me dijo, entró eso, yo voy a bendecir, ya me voy a olvidar de lo mío y me voy a acordar del otro. Entonces él empezó a frecuentar ese hospital donde está su mamá interna. Y es un joven que usted siempre lo va a ver con la mirada hacia abajo, siempre. Él siempre fue así, escondiendo su problema. Ese día, la enfermera que cuida a su mamá ve que él es muy frecuente para ir y empieza a hablar. Y la vuelve a ver para decirle muchas gracias, después de predicarle, de evangelizarla. Y cuando la señora enfermera se da cuenta, le da una noticia y le dice, hijo, ¿y por qué no has venido aquí al hospital para que te hagan un chequeo de ese problema que tú tienes? Yo he conocido personas, amigas mías, hijos de algunos médicos, que el Hospital Nacional les ha hecho algunos balú y han tenido mejoría, solo que tienes que pagar. ¿Y en cuánto cuesta más o menos? Andará en unas operaciones de $500, $1,500, pero ya eso ya se ve cómo se hace. Y ahí le dan esa noticia que él puede acceder a que le hagan una evaluación de sus ojos. Una enfermera en el hospital que ve con cuánta atención cuida a su mamá. Va al chequeo médico. Y el médico le da esperanza de al menos intentar, pero no es seguro. Pero que tiene un valor muy caro. Habrá que esperar entonces. Bueno, si yo estoy así, yo estoy confiado en el Señor, nada más voy a hacer. Le llegó una esperanza, pero la esperanza se le agotó fácilmente por palabras de hombres. ¿Acaso usted no es así? Empieza a ver claro el milagro, empieza a formársele el milagro, y de repente vienen las situaciones, circunstancias, y usted lo que hace es decepcionarse. 15 días después, una compañera necesita que le donen sangre. Y de todos los compañeros, él es el único que ofrece dar la cantidad, incluso más de lo normal, hasta donde sus límites lleguen, porque los demás no quieren. Y mire, hermano Andrés, me dijo, vi que ella tenía necesidad y yo decidí ir a donar la sangre. Y que me dejan a mí dar la sangre el miércoles. Pero la enfermera me tomó el teléfono y me llamó el miércoles. Tempranito, ya él iba a donar sangre cuando la enfermera le dice, el próximo viernes ya hablé y te van a hacer unos exámenes de sangre. Así es que por favor, ponte bien, toma suficiente agua y
ten cuidado, no te vayas a herir y vayas a derramar sangre o alguna, para que los exámenes salgan bien en el examen de sangre. Bueno, está bien, pero que se ha comprometido a dar sangre ese día miércoles y que se va a dar la sangre. Él dice que mientras estaba sacándose sangre, le pedía a Dios que se derramara en él la voluntad de Dios, porque si no era lo que él estaba esperando, el día viernes que le hagan los exámenes, eso va a salir mal y el médico automáticamente va a decir: no, usted no tiene, las plaquetas tan débiles. Y el viernes se fue a hacer los exámenes, pero entró en oración, entró en ayuno. El día lunes le estaban hablando y le dijeron que los exámenes habían salido perfectos y que había una oportunidad, que tenía que ir donde el internista. Mire que a eso a él le llamó la atención. Para sorpresa de él, habrá que la enfermera, viendo su entrega, viendo su predicación, viendo cómo cuida a su mamá, había hablado con la trabajadora social y pasa a la capilla del hospital y ahí le dice a Dios: entonces esto indica que no es mi solución, porque yo no lo puedo resolver, pero ¿acaso hay algo imposible para ti? Ya Dios había movido todo, ya Dios estaba en todo, pero él sigue en esa confianza. Yo, si hubiese sido él, salgo corriendo a no sé quién me prestara. Yo. Porque hay una solución para mí. Yo me adelanto y voy corriendo y veo qué hago y me apresuro. Es más, si eran de $3,000, yo me voy y hago que los 3,000 sean. Yo hablo que yo. Digo, eso es, me imagino que usted también lo hiciera. Pero este hombre, este joven, antes de cualquier situación siempre decía: ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y que le llaman, y que está programado no para un año, sino para el siguiente mes. Una persona que si va a ser operada no va a llegar, la trabajadora social y el internista ven que está ese espacio y deciden que sea él. Y él da gracias a Dios y dice, pero le llama a la tía de regreso y le dice: tía, no me mande más, mándeme solo lo que yo necesito, porque si usted me manda más, entonces yo me estoy aprovechando del Señor. Este joven tiene muy bien claro lo que él le ha pedido a Dios y lo que sabe que Dios le va a dar cumplimiento. Y la cosa es que lo tenían que operar solo de un ojo primero y a los meses de otro, por esto de que es un sistema público y que en la operación al internista le dan ganas de hacer los dos. Y como él ya lo había pagado por adelantado, funcionaba. Y que lo dejan recuperándose. Pues lo que quiero contarles es que cuando yo lo vi lloré, porque ha quedado bien, hermano, de ambos ojos. Al punto tal que el tema del caminando sobre las aguas, todos los de San Miguel lo conocían. Yo lo puse así enfrente y le dije: el tema de caminando sobre las aguas es: caminen y mírenlo. Y la gente caminó y lo vio. Y cuando lo vio, ellos dijeron: empecemos a caminar sobre el mar. Y otros más milagros empezamos a ver ese día. ¿Saben por qué? Porque ¿acaso hay algo imposible para Dios? El que limita a Dios siempre ha sido tú. Ponte de pie.
Padre, te damos gracias en esta noche por tu inmenso amor y todo lo que tú estás dando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Levante sus manos ahí, por favor, en dirección hacia el Señor aquí presente en el Santísimo Sacramento. Y repita conmigo diciendo: ¿acaso hay algo imposible para Dios? Hermano, Dios está hoy aquí, le damos gracias porque está presente hoy aquí en el Santísimo Sacramento. Padre, gracias por tu infinito amor y porque sigues aumentando la fe de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque hoy a la ilusión de este hombre llamado Abraham, que supo esperar, pero que luego desespera, y luego viene tu promesa y al final se hace realidad. Yo no sé cuántos hermanos hoy han llegado a este lugar, a esta asamblea, Señor, y en su desesperación están haciendo acciones que no son su plan, Padre, pero que hoy tú, Señor, quieres en el nombre poderoso de Jesucristo bendecirlos. Hermano, ahí donde está, yo quiero que dé gracias a Dios. Diga conmigo: doy gracias, Señor, por tu palabra. Dele gracias a Dios porque hoy ha llegado una palabra que ha refrescado su pensamiento. Hoy ha llegado la palabra de Dios que le ha dado fuerza para decirle que no debe usted estar limitando a Dios, que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios no tiene límites y que para Él nada es imposible. Ahí donde está, dele gracias a Dios y dígale: Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque nos amas. Te doy gracias, Señor, porque llegas delante de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque me tienes hoy aquí. Gracias, Señor, porque estás indicando el camino. Padre, permíteme hoy en esta oportunidad que sea como Abraham, que a pesar de las dudas que yo pueda tener en cuanto a lo que yo veo físicamente, porque él es un anciano y su esposa es una anciana, la palabra de Dios, que para ti nada es imposible, Señor, le dio fuerza y al final se ha dado cumplimiento a la promesa de que ni las estrellas del cielo ni las arenas del mar podrán contar tantas generaciones que han llegado de descendencia de este hombre llamado Padre de la Fe. En esta noche damos gracias, Señor, especialmente por cada uno de mis hermanos que ante quizás las dificultades, las adversidades, las enfermedades, los problemas, están hoy aquí en este momento, quizás queriendo aprovecharse de algunas situaciones que Dios solamente las puede dar. Hermano y hermana, pídele a Dios que te dé la fuerza para escuchar su palabra, y que si por alguna razón la palabra de hombres, la que han dicho los médicos, la que ha dicho el banco, la que ha dicho quizás algún familiar tuyo, o la que dicen miembros de la comunidad, están adelantándose y te desesperan y tú empiezas a actuar, entonces pídele a Dios que en este momento te dé la fuerza para poder esperar, para poder saber que todo vendrá de ti. Y ahí donde está, yo quiero que empiece a darle gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias porque hoy has hablado, Señor. Me quedo a la espera de tu palabra, Señor, a la espera de la promesa. ¿Cuántos de nosotros por alguna situación o circunstancia hemos estado quizás tan desesperados, pero hemos podido quizás escuchar y al mismo tiempo darle cumplimiento a la palabra? Bendito sea, Señor, te alabado seas, glorificado sea tu santo nombre. Voy a pedir que toque al hermano que está a la par suya. Yo quiero que le dé gracias a Dios por ese hermano. Y dele gracias a Dios porque ya llegó la bendición de ese hermano, de esa hermana. Y
Quizás tú conoces por algún momento, alguna situación, cuáles son las dificultades y problemas. Yo quiero que confirmes hoy ahí a Dios. Tú no pidas por el hermano, solo da acción de gracias, porque tú conoces que Dios ha estado con el hermano. Y recuérdale al hermano con tu oración que para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Y habrá que esperar como lo hizo Abraham. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Hoy, aparte de orar, le va a dar un fuerte abrazo a los hermanos que tiene ahí cerca. Dígales, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Confían, porque para Dios nada es imposible. Dígale al hermano. Abra sus ojos y bendiga al hermano con ese abrazo. Bendígalo y dígale que para Dios nada es imposible. Gracias, Señor. Hemos escuchado El Poder de la Palabra con el hermano Andrés Lozano. Estamos llamados a la obediencia de Dios. Reflexionemos y actuemos ya. La palabra es poderosa. El poder de la palabra.